Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches. Bienvenidos al programa Un poquito más de historia. En esta ocasión, dándole continuidad a la serie Segunda Guerra Mundial, tenemos nuestro tercer episodio, El fin de la Guerra Mundial. Y en esta ocasión nos acompañan una vez más alumnos del Bachillerato Vespertino del Vine del segundo año Grupo A. Nos acompaña Yaraid Belén, Dani y Víctor Hugo. Y como siempre, los profes de la Academia de Ciencias Sociales, el profesor Laí, profesor Polito, y en vinculación con la Academia de Matemáticas, el profe Miguel. Y bien, ¿cómo se fue dando este proceso de fin de la Segunda Guerra Mundial? Tenemos la rendición final de los alemanes, la rendición final de Japón. Profesor Laí, ¿nos puedes dar la introducción a este tema, por favor? Sí, básicamente, a partir de la batalla de Stalingrado, los alemanes que habían estado casi siempre a la defensiva, pasan a la ofensiva, es decir, ya se retiran y su último gran intento son una contraofensiva en Cervena, y de ahí en adelante se da el desembarco de Normandía, y ya de ahí son poco menos de 3 meses, y luego Japón, que debido a las bombas de Hiroshima y Nagasaki se rinde, y es a partir de este punto donde la Segunda Guerra Mundial va a marcar básicamente una nueva etapa, porque termina el ciclo de la Europa como el centro político, económico, cultural, para quedar ya a la sombra de lo que es en la parte capitalista, porque también está la nueva Unión Soviética, pues los Estados Unidos. Y ese ciclo, incluso si lo vemos, se está repitiendo, porque ahora es China la que pretende cerrar el ciclo a los Estados Unidos para que ella sea la nueva nación hegemónica, ¿no? Y el canal está haciendo otra guerra, ¿no? La guerra de Ucrania. Nuevamente siempre es esa parte del capitalismo que resuelve sus problemas con guerra, ya no la diplomacia. La otra gran parte es que básicamente este nuevo ciclo se divide en tres partes. La economía, porque básicamente los Estados Unidos logra formar un monopolio con su moneda, porque se vuelve ley que se compra y se vende, o se importe y exporte en dólares. Y para eso crea una serie de instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que permiten que esta política de los Estados Unidos se lleve a cabo. La segunda parte es que tenemos el final del colonialismo normal para pasar a lo que es el poscolonialismo, que es estas nuevas naciones que logran su independencia gracias a que las naciones europeas quedan debilitadas, como África o Asia, pues logran su independencia, pero el costo, más que sin menospreciar la guerra, los muertos, es que su economía está tan debilitada que requieren de los nuevos préstamos a estas antiguas naciones, sus amos, y entonces pues básicamente ahora la nueva relación pues, es económica y se crean grandes deudas. Nuestro país es el mejor ejemplo. Tenemos una deuda con los Estados Unidos y tenemos una deuda con el Fondo Internacional. Con esto el neocolonialismo pues permite que los Estados Unidos y la Unión Europea, o la actual Unión Europea, pues mantengan ese control, pero ya entendiendo que la Europa ya no es el centro, es los Estados Unidos. Y luego la última parte tiene que ver con esa nueva lucha que se da entre el capitalismo representado por los Estados Unidos y sus aliados, los europeos, y del otro lado lo que son la Unión Soviética, que ha tenido un crecimiento realmente muy grande como potencia, y que a su vez van a luchar por básicamente la hegemonía del mundo, pero luchando por vender pues esa ideología, ¿no? A través del estilo de vida, de lo que es la carrera armamentística, la carrera espacial, y que si lo vemos hoy otra vez se repite ese ciclo, porque el conflicto principal, si bien es la OTAN, pero la OTAN es el grupo de los países capitalistas dirigidos por Estados Unidos que están peleando con lo que hoy es Rusia, ¿no? La antigua Unión Soviética, ¿no? Se está volviendo a dar ese ciclo, ¿no? Entonces, ahí es importante ver que la historia sabe como ciencia marcar esos ciclos. El fin de la Segunda Guerra Mundial es el ciclo de la hegemonía europea, y hoy tal vez estemos presenciando el principio del fin de la hegemonía norteamericana, para lograr ver el inicio de una nueva superpotencia que también tendrá su ciclo, y en algún momento se arreglará, tal vez, esperamos que no sea con una guerra, ¿no? Sino ya haya otros canales, ¿no? Que no sean estos. Eso sería mi introducción, maestro. Muy bien, profesor Laí. Víctor Hugo, ¿qué nos puedes aportar a alguno de estos datos muy interesantes que nos ha dado el maestro Laí?
Pues antes que nada, buenas tardes y buenas noches, buenos días. Yo puedo incrementar que la batalla de Stalingrado fue una de las batallas más importantes, las cuales marcaron la historia de la Segunda Guerra Mundial, ya que fue el punto en el cual Alemania perdió gran parte de su ejército en tratar de conquistar Stalingrado. Podemos saber acerca de que el 28 de julio de 1942, con la gran Orden 227, o mejor conocida como Ni un paso hacia atrás, la Unión Soviética pasó de defender también a atacar a defender, en el cual lo que pasó fue que durante varios meses Alemania, como ya bien dije, fue masacrada por tratar de conquistar la Unión Soviética, en lo cual también hubo datos interesantes sobre personajes, los cuales hubo un personaje soviético que fue francotirador, que tuvo baja de 242 alemanes. También se incrementaron que los civiles participaron mujeres, en lo cual los alemanes minimizaban que podrían hacer algo al respecto, en lo cual tanto los civiles como los militares soviéticos hicieron frente a Alemania, haciendo el cruce importante de cual la Unión Soviética y los aliados dieran como la vuelta a que en vez de ser los que iban a ser perdidos en la batalla, fueron los que mejor supieron saber su batalla estadísticamente, tanto como saber cómo defenderse y atacarse en estas batallas. Muy bien, así es, de la batalla de Stalingrado a la toma de Berlín. Yaraid, ¿qué nos puedes aportar a esto que ya nos comentan el profesor Laid y Víctor Hugo? Sí, bueno, pues como mi compañero menciona, para mí se me hace algo impresionante cómo es que los países aliados, que en ese momento estaban siendo atacados por la potencia de eje, dan este contraataque. Un ejemplo sería que Estados Unidos, liderado por Franklin, entra. ¿Por qué? Porque Japón, dirigido por el emperador Hirohito, ataca por sorpresa a la base naval, y esta es la razón por la que entra Estados Unidos. Muy bien, aquí Yareid nos da el apunte de cómo es que Estados Unidos entra a la guerra a partir del ataque de Pearl Harbor a manos de los japoneses, y esto pues es un giro completamente, ¿verdad?, para los aliados. Dani. Después de la batalla de Stalingrado hay otras batallas, como la batalla del Mar de Coral, que fue una batalla naval por parte de Japón hacia las fuerzas aliadas, pero fue contra Nueva Guinea, y aislar a Australia y a Nueva Zelanda de su único aliado, que era Estados Unidos. También está el día D, que quiere decir día definitivo, que fue también una batalla naval, que fue la más grande que se ha dado en la historia, que fue por parte de los países aliados hacia Alemania para debilitarlo. También, una de las batallas más importantes donde se rinde Alemania es la batalla de Berlín, que es impresionante porque podías ver hasta de niños de 10 años o menos ocupar armas, ver ancianos, y se obliga a la población civil a ocupar las armas. Con esto cae Alemania y, por así decirlo, gana la Unión Soviética porque fue el que atacó a Berlín. También, como se rinde Japón, es con la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que fue por parte de Estados Unidos a estas dos ciudades, que la primera fue en Hiroshima, pero iba directamente a la población civil. 3 días después, por no rendirse Japón, sueltan otra bomba en Nagasaki que explotó a 500 metros del suelo, y fue más fuerte que la de Hiroshima, pero por donde cayó no hizo tanto daño. Entonces, así es como se rinde Japón. La rendición de Japón se firma el 15 de agosto, el 2 de septiembre de 1945, con la firma de la Declaración de Potsdam, que firman los países aliados como Estados Unidos, Reino Unido, y China y la Unión Soviética. Excelente, Dani. Bueno, aquí ya nos habla de la batalla de Berlín. Un dato interesante, comenta cómo se ven pues los niños en esta batalla, ¿verdad? Una película que se recomienda ver en clase, Jojo Rabbit, que nos muestra parte de este contexto de las fuerzas de la juventud nazi, que preparaban pues ya desde niños mentalmente. Bueno, ya hemos visto ese contexto y hemos platicado de ello en otros programas. Profesor Polito. Hola, muy buen día, buenas tardes, buenas noches. En el momento que nos estén viendo,
Bien, de acuerdo a este gran conflicto bélico, quiero hacer mención también que los tratados, bueno, en el Tratado de Yalta se trata de imponer las sanciones más fuertes a Alemania, toda vez que se les considera como criminales de guerra. Asimismo también se reafirma o se confirma este acuerdo el 17 de julio al 2 de agosto, en el cual, en el acuerdo de Potsdam, o Tratado de Potsdam, perdón, se trata de que ahí se va a señalar que Alemania, cómo va a quedar dividida, cómo va a quedar señalada sus fronteras internacionales con Europa. Asimismo también se hace mención el pago que tiene que realizar Alemania por los desastres causados por la guerra. Asimismo también Alemania queda dividida y igual forma desmilitarizada y desanificada de Alemania. ¿Sí? Los juicios que se aplicarían a estos criminales de guerra. Eso sería todo. Sí. Profe Miguel, ¿algo que nos quieras apuntar a estos datos bien interesantes que ya están comentando en este programa? Claro, podemos mencionar, y dándole un poco de secuencia a esto, que con la idea de que precisamente se pudiese, o el mundo pudiese estar mejor preparado para evitar futuros conflictos internacionales, es que surge la llamada Organización de las Naciones Unidas, surgida evidentemente después de la Segunda Guerra Mundial, después de los, pues cómo llamarle, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, precisamente con el objetivo de prevenir estos futuros conflictos. Esta organización surge en San Francisco en 1945, formada por 50 países, y dentro de los cuales hay algunos miembros que son permanentes, ¿verdad? O sea, estamos hablando de China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Y tenemos también dentro de este Consejo de Seguridad, bueno, tenemos otros países que van a completar los 15 miembros que se van a ir rotando paulatinamente. Y bueno, pues desde entonces los conflictos que se han llegado a dar a nivel internacional, bueno, son de alguna manera mediados a través de este organismo. Muy bien, así es. Y bueno, ya estamos aquí entrando con datos bien interesantes que nos comentaba el profe Laid respecto a la nueva organización mundial en el aspecto económico, en los acuerdos de Bretton Woods, que se establece ahí la creación del Fondo Monetario Internacional, la creación del Banco Mundial y establecer al dólar como moneda de intercambio mundial en estos países, respaldado por el oro. Entonces ahí tenemos al dólar, patrón oro, el cual sabemos que va a terminar en los años 70 con Richard Nixon, en donde cambia ahora al oro por el petróleo, y ahí es cuando nace el petrodólar. También aquí lo que nos comenta el profe Miguel de la creación de la ONU y los 5 miembros permanentes que tenían el poder del veto, que es algo que ya también se adelantaba mucho el profe Laid a lo que está pasando en la actualidad. Entonces ahí vemos la importancia de analizar estos temas para entender cómo y por qué está pasando lo que hoy está pasando, entender cómo funcionan estos mecanismos, estos organismos y sobre todo la economía, que es lo que siempre ha movido a la humanidad y a estos países y a estos conflictos internacionales. Y bueno, antes de pasar a eso, a estos detalles, también tenemos los juicios de Nuremberg, que al término de la Segunda Guerra Mundial, en lo que ya nos estaba platicando el profesor Polito, en los tratados de Yalta y posteriormente en las conferencias de Potsdam, cuando se ratifican estos acuerdos de cómo castigar a los alemanes, sobre todo, se establecen los juicios de Nuremberg, los juicios de guerra, en donde pues aquí los compañeros nos van a platicar un poquito de qué se trata. Y ahora comenzamos de este lado, y bueno, aprovecho este espacio para agradecer al profe Miguel de prestarnos las instalaciones aquí de la biblioteca del área central del Benemérito Instituto Normal del Estado, Juan Crisóstomo Bonilla, del cual estamos muy orgullosos de pertenecer. Dani. Sí, bueno, yo quiero dar unos personajes importantes aquí, que fue Joseph Mengele, que respaldaba
doctrina de teoría racial nacional socialista y participó en una variedad de experimentos de enfermedades descendientes de judíos. También está Gilberto Bosques, que fue un mexicano de Chesla de Tapia, Puebla. Lo que él hizo fue salvar a judíos durante el Holocausto. Él tramitó visas mexicanas a descendientes de judíos y españoles para que escaparan de este holocausto. También Oskar Schindler, que fue un empresario alemán que antes del holocausto trataba como esclavos a los judíos, y después de esto les da trabajo en sus fábricas para rescatarlos del holocausto. Y unos datos de Adolfo Hitler es que él no era de origen alemán, era de origen austrohúngaro, y él huyó de ahí para no prestar sus servicios y prestarlos a Alemania durante la Primera Guerra Mundial, y fue así como fue entrando a la Segunda Guerra. Había una gran diferencia entre la Alemania imperial de la Primera Guerra Mundial, que Alemania imperial solamente quería buscar extender su territorio, y aquí Alemania nace en la Segunda Guerra Mundial. Tenía fascismo, racismo, era nazista y se creía superior a las otras naciones. Muy bien, Dani. ¿Yaraid? Bueno, a mí me gustaría mencionar el ingenio que los demás tenían. Un ejemplo sería que Japón llegó a usar bombas con pulgas, esto provocando enfermedades y muertes, y a pesar de todo lo malo, bien dicen que no hay mal que por bien no venga, vienen luego avances tecnológicos como la energía nuclear, la comunicación celular, la creación de gases, bombas, tanques, submarinos, que bueno, hasta la fecha pues es lo que se sigue utilizando. Muy bien, Yaraid. Víctor. Sí, bueno, como dijeron mis compañeros y mis compañeras, acerca de cómo comenzó todo, siento que en el hecho de cuando Adolfo Hitler, en que violó el Tratado de Versalles, en el cual hablaban acerca de paz, y como se mencionó en los primeros videos, creo que fue la bomba que detonó toda la Segunda Guerra Mundial, ya que, como bien sabemos, Adolfo Hitler quiso hacer un golpe de Estado en el cual fue arrestado, haciendo eso también un libro, haciendo énfasis en el cual Adolfo Hitler lo que quería era nada más ganar territorio, y lo cual hizo como que Francia en parte fuera parte de, no diría como ser esclavo, sino como ser algo inferior a Alemania, lo cual esto lo que detonó fue también un enojo por parte de Francia, ya que los trataban como, pues los trataban mal a ellos, haciendo énfasis acerca de que cómo fueron evolucionando tanto las armas como las bombas nucleares, y pues eso. Muy bien, cabe resaltar que lo que ya mencionaban en esta batalla de Berlín y relacionado a los juicios de Nuremberg, no se pudieron dar juicio como tal a todos los culpables de esta atrocidad, sobre todo hablando del Holocausto judío. Recordemos lo que hizo Adolf Hitler, ¿no? El 30 de abril, que se quitó la vida junto a sus dos manos derechas, por decirlo de alguna manera, Heinrich Himmler y Joseph. Así es. Profesor Polito, ¿algo que nos quieras aportar a esto que ya estamos comentando para darle cierre a este programa? Claro que sí, tratándose de el suicidio de Hitler, fue porque Estados Unidos, junto con el Ejército Rojo, sitiaron a Alemania, y a consecuencia de que Hitler no quería ver su derrota del nazismo, él, como lo comentan, se suicida, y hace que con esto posteriormente Alemania se rinda, ¿sí? El 8 de mayo de 1945, Alemania claudica, rindiéndose, toda vez que Hitler, su cabeza, su líder, pues se había quitado la vida, para no ver, como repito, su caída del nazismo, dando así también que posteriormente el mundo, ¿sí?, tome otra hegemonía política y venga lo que se conoce como la Guerra Fría. Entonces, muy buenos datos. Profe Miguel, ¿algo que quieras? Sí, bueno, agregando un poquito ahora sí que las recomendaciones del cine, bueno, está también la de, me parece que se llama El niño de la pijama de rayas,
también se la recomiendo en especial para los chavos, yo creo que les va a gustar bastante. Y bueno, pues también retomando un poco la cuestión de la economía, pues hay que ubicarse en el contexto, pensemos en un mundo que está parcialmente destruido. Entonces, a raíz de esto es que surge el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los cuales fueron creados en 1944 en la conferencia de Bretton Woods. Cada uno tenía su misión muy particular. En cuanto al Banco Mundial, pues estamos pensando que a raíz de la guerra la infraestructura de los países pues quedó devastada. Entonces, el Banco Mundial precisamente fue creado para financiar la reconstrucción de los países afectados por la guerra, así como para promover el desarrollo económico en los países en desarrollo, lo que comentaba el profe Laí. Entonces, este banco se especializa, bueno, en dar créditos para que los países puedan financiar sus proyectos de desarrollo, carreteras, puentes, hospitales, escuelas, etcétera. Y por otro lado, el Fondo Monetario Internacional, retomando un poco también lo que se mencionaba a un principio de crear un orden mundial, de establecer un modelo económico en el cual los demás países tenían que seguir, bueno, surge este organismo, Fondo Monetario Internacional, el cual se dedica a prestar dinero a los países con dificultades financieras, pero obviamente económicas, etcétera, etcétera, a cambio del préstamo, asistencia técnica y asesoramiento. ¿Okay? Entonces, bueno, pues es lo que podríamos comentar. Muy bien, y bueno, aquí en esta ocasión, como ya mencionamos, tenemos pues un pequeño público de alumnos que nos acompañan en esta tarde y queremos en este momento, en esta parte del programa, cederle el micrófono a alguno de ellos que quiera dar algún dato interesante para enriquecer este tema del fin de la Segunda Guerra Mundial. Niños, ¿alguien que quiera participar? Ana Victoria. Claro que sí, mira, le pasamos por ahí, por favor, el micrófono a la compañera que ya en algún momento también fue panelista de este programa. Bueno, retomando lo de películas y a Little Boy, que es una película que habla acerca de las bombas atómicas. Que precisamente nos habla sobre el contexto que se vivió durante las bombas atómicas en Hiroshima y pues obviamente casi no se habla. Y algunas otras películas que también nos hablan sobre la parte de la adolescencia de esta población. Una es La ladrona de libros, que habla sobre como que cómo la juventud comienza a tener estas ideologías en contra de las ideologías que tenía la Alemania nazi. Y otra que es documentales que también hay sobre Ana Frank, incluso algunas películas como que más dirigibles, que no solo hablan sobre su vida y sobre un poquito más sobre cómo se vivía, sino también cómo ella incluso hablaba con niños acerca de, incluso les leía cuentos, bueno, inventaba historias y se las leía, y sobre cómo ella también vivió el Holocausto. En este caso, pues, en una película que se llama Mi amiga Ana Frank, habla desde la perspectiva de Anneliese, que pudo sobrevivir y que tuvo una estancia como que más favorable, y la parte más cruda que es la que vivió Ana, y porque por desgracia murió. Bueno, creo que eso sería todo lo que podía aportar. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Ana Victoria. Ya también tenemos la participación de la señorita Von Rasfiel, que también quiere hacer un comentario para enriquecer este tema. Y bien, en lo que le llega ya el micrófono a la señorita Von Rasfiel, quiero, bueno, comentar pues que, como ya mencionamos, no todos fueron enjuiciados en los juicios de Nuremberg. Tenemos los que se quitaron la vida, los principales, otros que huyeron, y en esta pues huida un personaje bien singular, Simon Wiste, que es el cazador de nazis, ¿verdad? Que estuvo en un campo de concentración y después de que terminó la guerra lo llegaron prácticamente a punto de que perdiera la vida, se recupera y empieza a buscar a estos nazis, identificándolos por todo el mundo, logrando cazar a muchos de ellos. Pues son casos muy particulares, peculiares de esta parte de la historia. Y 24 personajes muy importantes que fueron también
Bueno, hablando sobre los campos de concentración y los nazis de la película de El niño de rayas, hay un libro que es la continuidad de esa película que habla sobre la vida de la hermana de tal niño que desapareció y todo eso, y habla sobre que cuando se descubre que los nazis eran, bueno, relativamente bueno, la hermana se da cuenta de todo esto, les deja como de corta comunicación con su familia y hasta su muerte, que era a los 95 años, se arrepiente demasiado sobre la postura que tomó ante ello. Muy bien, Monrati, muchas gracias. Y ahora sí, profesor ahí, Víctor Hugo. Muchas gracias. Agradecemos aquí la participación del maestro Julio, que nos apoya en la parte técnica de este programa siempre. Sí, bueno, yo también quiero hacer una recomendación de un libro que se llama Los hornos de Hitler, en los cuales habla acerca de cómo fueron las estrategias y cómo fue lo de todo aquello de Alemania, cómo fue que se fue desenvolviendo todo esto. Al igual hacer un pequeño énfasis acerca de que en lo que eran las batallas, como la batalla de Stalingrado, darle la importancia a como mujeres jóvenes que participaron desde los 16 a 21 años, siendo personas, mujeres muy chicas, en cual participaron en esta batalla siendo aviadores, participaron con los aviones, derribando más aviones alemanes. También acerca de una mujer la cual fue capturada por los alemanes, que tuvo una baja de más de 100 hombres, al igual que cuando fue capturada. Esta lo único que hizo fue al hombre ella que capturó, le quitó su arma y ella lo asesinó más de 100 hombres. Y haciendo énfasis en lo del libro de Horno de Hitler, si pudieran leerlo, no es un libro muy largo, pero hace mucha énfasis acerca de Hitler en la Alemania, cuando fue su caso de su golpe de estado y cómo fue determinando cada la guerra. Bueno, ya para terminar, como decía el maestro Daniel, en la parte de la objeción de conciencia, es esa capacidad de discernir, ¿no?, entre obedecer una orden de forma un tanto ciega y sin cuestionamientos, a poder tomar la decisión, ¿no? Aquí el planteamiento es muy sencillo, ¿no? Diferenciar entre elegir, que es alguien más te pone opciones y tú tomas una de ellas, pero obedece a un interés externo, y decidir es crear tus propias opciones, ¿no? Y en la objeción de conciencia es entender que nuestras decisiones siempre estarán marcadas en un ámbito ético, que sea la circunstancia más difícil, no justifican por ningún motivo la violencia o en este caso lo que sería el genocidio cometido por los alemanes hacia los pueblos judíos, cristianos, homosexuales, porque solamente a veces nos centramos en los judíos y hay otros grupos étnicos o grupos que fueron también masacrados en la guerra, ¿no? Y ya nada más para terminar, diría que eventos como estos deberían ser analizados más a conciencia, porque pues nuevamente recalco lo cíclico de la historia, ¿no? Hoy otra vez lo estamos viendo y casi con los mismos actores. En poco tiempo, si esto continúa, pues vamos a ver un aumento de la guerra y ya hasta hubo amenazas de armas nucleares, ¿no? O sea, ya le falta poquito para llegar a como fue en la final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y recordando que los nazis, pues en Ucrania se supone que los rusos la invaden porque hay nazis, ¿no? O neonazis, ¿no? Entonces, la verdad sí es triste que hayamos avanzado tanto, ya podamos hablar de colonizar Marte y sigamos matando gente, ¿no? Así concretaría con esa parte, ¿no? Y que no entendamos la necesidad de que la llamada conciencia histórica, que es cómo uno puede participar en estos eventos sociales, se haya dejado a un lado. También agradecer que pues, cada día en estos trabajos haya más alumnos, porque finalmente la idea es esa, ¿no? Y que esperamos cada día que haya más participación de ustedes y que en algún momento ustedes organicen uno ya nada más vea, ¿no? Porque es la idea final. Agradecerle a todos los presentes y a todos los que nos ven. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, profesor Laid, como siempre, excelente tus aportaciones. Y bueno, aquí haciendo mención que el profesor Laid también lleva la materia de literatura con los terceros años
y aquí hacemos también la vinculación con la Academia de Ciencias Sociales, en donde se abordan estos temas desde segundo año, y en tercero ellos le dan la lectura a un libro que se llama Walden, La vida en los bosques, de Henry David Thoreau, en donde se hace esta conciencia en este mundo industrializado, en donde se está separando el espíritu humano, aquí atendiendo a un enfoque humanista, ¿no?, hacia los jóvenes que pues van a la universidad a prepararse de una manera más profesional para la vida, con esa conciencia ética, moral, y una participación civil. Bueno, profesor Polito, algo que con lo que quiera cerrar este programa. Claro que sí, primero, antes que nada, hacer conciencia de que todo evento bélico pues es un desastre, ¿no? Realmente es un desastre económico, civil, que al final de cuentas es todo por el autoritarismo de los personajes que quieren imponerse, y lo podemos ver definitivamente, ¿sí?, en esta Segunda Guerra, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde el autoritarismo de Hitler, ¿sí?, por querer expandirse sus territorios y querer dominar pues, parte del mundo, ¿sí?, y desafortunadamente fallecieron millones de personas y quedaron igual mal físicamente, muchas viudas, huérfanos. Al final de cuentas se debe tener una conciencia de que pues las guerras a fin de cuentas no solucionan el problema, ¿sí? Al contrario, agravan todo esto, porque hay una desorganización tanto económica como social, cultural, que debemos tomar conciencia para evitar todos esos conflictos bélicos. Eso es todo. Muchas gracias, maestro Polito. Dani. Sí, bueno, para terminar me gustaría agregar que uno de los que hizo Adolf Hitler dejó un testamento cuando muere, donde le echaba la culpa a los judíos de lo que había pasado de la Segunda Guerra, y dice que Alemania nazi luchó hasta el fin de la guerra y que por eso se mataba para no caer en manos de sus contrincantes. Y bueno, hubo muchas consecuencias, muertes, problemas económicos. Para Alemania se divide en dos y se vuelve a unificar tras la caída del muro de Berlín, y consecuencias de salud, políticas y sociales. Muy bien, Dani. Yaray. Sí, ya que mencioné a Hitler, un dato curioso, me gustaría mencionar que Hitler, antes de suicidarse, pide un consejo a un médico. Le pregunta cuál es la mejor forma de suicidarse, y le recomienda que tome cianuro y se dispare en la cabeza. Muy bien. Y bueno, pues ya aquí lo que comentaban los compañeros desde hace un rato, como en los castigos que se le imponen a Alemania está la partición de su territorio, y al final, como lo comenta Dani, queda en dos partes, una parte oriental y otra parte occidental. La parte oriental en manos de la Unión Soviética, que se vuelve con corte comunista, y aquí en la parte occidental en manos de Alemania, Francia y Estados Unidos, que deciden unificar y hacerla con un corte capitalista, dándole apoyo, entrando aquí el mencionado Plan Marshall, que aquí el profe Miguel tal vez nos quiera comentar un poquito en qué consistió el Plan Marshall. Profe Miguel. Okay. Bueno, quisiera antes que nada también comentar un poco, hacer una especie de recapitulación, porque al final como escuela pues yo creo que tenemos que sacar una lección de todo esto, ¿no? Y bueno, básicamente yo podría hablar de dos aspectos positivos y dos aspectos negativos. Entonces, en primera instancia, hablando de lo negativo, bueno, de esta guerra, ¿qué podemos aprender? Primeramente, pues, los horrores que deja, ¿no? Hay infinidad de información, literatura, fuentes hemerográficas, etcétera, que nos hablan de hasta dónde podemos llegar como seres humanos, ¿no? El daño que nos podemos hacer a nosotros mismos. Ya mencionaban las bombas, desde bombas con pulgas, como bombas atómicas, como daño que no solo es a la gente que vive en esa época, sino a las generaciones posteriores, porque hemos de recordar que precisamente la radiación y este tipo de cosas genera mutaciones que duran generaciones, ¿no? Entonces, pues, ese sería uno de los aspectos negativos, ¿no? Los horrores que cualquier guerra nos va a dejar. Ahora, tenemos también
otro aspecto que yo considero negativo, el peligro del extremismo. Las ideologías llevadas a un punto radical nos divide como humanidad, como seres humanos, ¿no? Sabiendo que pues como seres humanos todos somos iguales, bueno, las ideas radicales en realidad nos separan. También hay muchas películas al respecto, incluso algunas de ciencia ficción. Les recomiendo ver Gattaca, si pueden, en algún momento véanla, que es parece que es retomada de un libro, ¿verdad? Llamado Un Mundo Feliz. Y bueno, a lo que nos puede llevar una ideología, ¿no? A separarnos totalmente como humanidad. Ahora, dentro del aspecto positivo podríamos mencionar pues la importancia de la cooperación internacional, ¿no? Creo que después de la guerra, bueno, se hacen varios intentos para ayudarnos a los países que fueron más devastados, bueno, a poderse recuperar, ¿no? Entonces vemos que la cooperación internacional pues es totalmente importante tanto para prevenir conflictos como para abordar los desafíos que se van generando conforme el paso del tiempo, ¿no? Y bueno, la otra es la importancia de proteger los derechos humanos, ¿ok? O sea, para evitar precisamente que seamos víctimas del extremismo, del radicalismo, bueno, se ha trabajado mucho en la creación de precisamente la Declaración Universal, ¿no? De los derechos humanos. Entonces creo que esas es como que las lecciones que yo pondría, ¿no? En cuanto a pues lo que nos ha dejado la guerra, que podemos retomar y que podemos pues aprender del pasado, ¿no? Y bueno, pues ya mencionando un poquito lo que decía el profe Dani, pues el plan Marshall, pues la idea era reconstruir la economía europea para estabilizar la región y prevenir la propagación. En este caso, volvemos a lo de las ideas, ¿no? La propagación del comunismo. Entonces, se habla de que se asignaron más de 13,000 millones de dólares en ayuda a Europa Occidental en los primeros años. Muy bien, pues efectivamente ya prácticamente hablando de todos los aspectos que deja la Segunda Guerra Mundial, el aspecto económico, el aspecto de las muertes, de la violencia. En ese sentido, bueno, hablando de la muerte y la violencia, al término, como pasó con la Primera Guerra Mundial, en esta Segunda Guerra Mundial resurge una filosofía, la filosofía del existencialismo, ¿no? Sobre todo ahí en Francia, Jean-Paul Sartre nos habla de qué significa ahora el vivir, qué significado, le empiezan a buscar nuevamente un significado a la vida. De ahí nuevas políticas de control, que ya hablan aquí los profes, haciendo alusión a muchas lecturas y muchas películas, efectivamente que se apoderan a partir de la psique humana, en donde pretenden establecer un nuevo orden en la sociedad. Y luego tenemos también el aspecto económico, que ya lo mencionó el profe Miguel, y el reordenamiento territorial, que ya también hablamos con la división de Alemania o la destrucción. La Manchuria ahora pasa a manos de la URSS al ser derrotado Japón, y de la misma forma la Indochina pasa nuevamente a manos de Francia, y Corea se divide en dos partes, en la parte norte, en la parte sur, y todo esto que estamos mencionando que es el inicio de una nueva guerra, que es la Guerra Fría, para lo cual los esperamos en un nuevo programa de un poquito más de historia. Agradecemos la presencia de los jóvenes que nos acompañan de público y a los compañeros del segundo A, panelistas en esta ocasión, y como siempre agradeciendo la presencia de mis compañeros de la Academia de Ciencias Sociales, profesor Laid, profesor Polito, y la participación del profe Miguel de la Academia de Matemáticas. Nuevamente agradecemos al profe Miguel por prestarnos las instalaciones aquí de la biblioteca del Benemérito Instituto Normal del Estado. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa de un poquito más de historia. Muchas gracias también al profe Julio, que nos ayuda en la parte técnica, y hasta luego. Bye. Estaba desconectada la cámara.